Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarles en el otro episodio más del conversatorio. Estamos, recuerden, en esta serie de temas relacionados con el remanente escatológico. En el episodio anterior, que fue el episodio 2, estábamos tocando referente a Apocalipsis 10, descubriendo el remanente escatológico. Entrábamos del capítulo 10 al capítulo 11 y precisamente en el capítulo 11 nos encontramos con una figura muy interesante que son los dos testigos, que es sobre eso en donde vamos a ahondar con el objetivo de darle contexto a nuestra búsqueda principal, que es el remanente escatológico. Quiero presentar a quien está aquí conmigo también. Gracias, hermano Francisco. Aquí estamos para continuar con esta búsqueda del remanente escatológico, principalmente en los capítulos 10 al 14 de Apocalipsis, donde decíamos, ¿verdad?, que podemos descubrir esta entidad que ha de cumplir la misión de Dios en el tiempo del fin. Así es. Qué importante es entender de entrada que es necesario llevar y enaltecer las grandes verdades bíblicas hacia el tiempo del fin. Y es así como se presenta Apocalipsis 11 y esta figura simbólica de los dos testigos. Y podemos iniciar planteando tres puntos principales, Pastor. El primero es que hemos descubierto la importancia de que va formando o configurándose un pueblo que está tomando como única regla la moral y única regla también de vida la palabra de Dios. Vemos que se está configurando un pueblo especial de Dios que empieza a centrarse en la interpretación historicista de la Biblia, no preterista ni futurista, sino historicista. Y también vemos este pueblo especial que se va configurando, que tiene en sus manos un especial énfasis en la predicación de la escatología bíblica. Sí, correcto. En este sentido, el remanente va más allá de la reforma, habíamos dicho, ¿verdad? La reforma pone a consideración la autoridad de la Escritura, pero todavía elabora doctrinas que tienden a negar el Antiguo Testamento. En cambio, basado en Apocalipsis 11, donde veíamos que los dos testigos que Dios tiene en este mundo son los dos testamentos, porque la Biblia dice, solo por boca de dos o tres testigos, ¿no?, debe constar toda palabra. Y Jesús dijo en San Juan 5:39, las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Entonces este remanente basa, como bien lo dijiste, ¿verdad?, su fe en la autoridad de toda la Escritura. Esa es su primera cualidad. En segundo lugar, en cuanto a las profecías, existe la escuela preterista, ¿verdad?, que aplica los contenidos de Daniel y Apocalipsis como un asunto pasado, y la futurista, que ve los actores proféticos como personajes que van a surgir en el futuro. Sin embargo, la postura que más se apega a la Biblia es la historicista. Por ejemplo, cuando se interpreta Daniel 2, que decíamos que es la puerta de entrada a todas las profecías, vemos ahí algo interesante. El cumplimiento de la profecía empieza en el tiempo del profeta, o sea, de Daniel, siglo V, y empieza a avanzar a lo largo de la historia. Vienen los cuatro imperios: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Luego viene la Europa dividida, y finalmente la piedra que representa a Jesús en su segunda venida. Entonces, ahí no cabe un enfoque preterista ni tampoco futurista. Más bien, la
El enfoque historicista nos muestra que el conflicto entre la verdad y el error ha estado actuando a lo largo de la historia. Así es. Y ahora en Daniel 11 aparece, podríamos decir, por primera vez el elemento tiempo que se había mencionado en Apocalipsis 7:25, perdón, en Daniel 7:25 y en Daniel 12, ¿no? Los 1260 días, o tiempos y medio tiempo, o 42 meses, como lo presenta también Apocalipsis 13. Y ese periodo precisamente coincide con la actuación del papado durante la Edad Media, desde el año 538, cuando entra en vigor el decreto del emperador Justiniano de nombrar como cabeza de la cristiandad al obispo de Roma. Ahí es cuando nace el papado propiamente, ¿no? Y nos va a llevar hasta el año 1798, cuando la Francia revolucionaria, ¿verdad? Napoleón envía al general Berthier y toma prisionero al Papa Pío VI, quien muere un año después en el exilio, y en cuya tumba se puso un epitafio que decía: Pío VI, el último papa. O sea, entonces, ahora, eso nos va a llevar a la segunda parte de la profecía de los dos testigos, donde se habla de una bestia que va a perseguir y eventualmente dar muerte a esos dos testigos. Si me permites, voy a leer Apocalipsis 11:7 y luego comentamos los elementos proféticos. Dice: cuando hayan acabado su testimonio, o sea, ese periodo de 1260 días que ya mencionamos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Entonces aquí vemos que a esta bestia que surge del abismo se le dan ciertas características. Primero dice que persigue a los dos testigos y les da muerte. Pero también dice que esta ciudad tiene características de inmoralidad como Sodoma, y asume la actitud atea de Egipto. ¿Te acuerdas, hermano Francisco, que cuando Moisés y Aarón van ante el faraón y le dicen: Jehová dice que dejes salir a Israel porque es su primogénito, que lo dejes salir de Egipto para que lo adore en el desierto? El faraón le dice: ¿quién es Jehová? Yo no lo conozco. Por esa razón aquí, ahora, ¿quién es esta nación quien se atrevió a dar muerte a los dos testigos y también, como dijimos, realizar una persecución contra el papado? ¿Qué nación en la historia dice que se atrevió a hacer esto? Bueno, esta nación, el contexto histórico ubica a Francia. Es interesante que en Francia estaban aconteciendo una serie de cosas relacionadas con la razón, con la exaltación de la razón, con el pueblo se estaba enfocando
o cargando hacia el ateísmo por encima del cristianismo, y se empezaba a ver el cristianismo como aquel mal que tenía que ser exterminado, ¿no? Todas las condiciones estaban dadas para que, una vez exaltando la razón humana, ¿sí?, y sobajando las verdades cristianas, ojo, las verdades cristianas a las que ellos hasta ese tiempo habían tenido acceso, porque hay que recordar que el Dios que ellos conocían era el Dios de Roma. Entonces, sí, no era el Dios de la Biblia. Exacto, entonces ellos estaban haciendo lo propio para ir en contra de ese Dios que ellos conocían. Exactamente, y aquí la Escritura habla de que dieron muerte a los testigos durante 3 días y medio. Y es interesante, ¿verdad?, que efectivamente la Asamblea Legislativa emitió un edicto donde literalmente se abolía el cristianismo y se divinizaba la razón. Uh-huh. Y entonces ahí se empieza una persecución contra el clero católico, ¿verdad?, a menos que se retractaran y se convirtieran a la nueva religión. Bueno, estábamos comentando acerca de los 3 días y medio proféticos, que aplicando el principio día por año, que un día profético es igual a un año literal, entonces serían 3 años y medio. En esos 3 años y medio aquí es cuando dice la profecía que los 2 testigos estarían muertos. ¿A qué se refiere? Bueno, si recordamos, anteriormente estos 2 testigos habían estado profetizando en sacos de silicio. Estuvieron batallando. ¿Por qué? Porque se ocultaba la verdad bíblica y se sobreponía por la tradición. Pasa el tiempo en esos años entre 538 y 1798, pero ya acercándonos, que es el tiempo que estamos tomando acá, a 1798 exactamente, 1793 a 1797, lo que sucede con estos 2 testigos es de que se les da muerte, es decir, un acto que simboliza este evento histórico es la quema de Biblias en Francia, sí, ¿verdad? Se puede decir que esa es la mayor quema de Biblias que registra la historia, ¿verdad? En virtud de ese decreto que prohíbe el cristianismo en 1793, ¿verdad? Y que solo duraría 3 años y medio, porque Francia no puede resistir las consecuencias de haberse separado de Dios. Ya Francia estaba cosechando la revolución que duró 10 años. 1789 a 1799 fueron 10 años críticos, un movimiento civil. En ese tiempo es cuando se inventa la guillotina, y de la cual se dice que causaría la muerte de 40,000 aproximadamente de 40,000 ciudadanos franceses. Sí. Además de rechazar el cristianismo, quemar la Biblia, entonces Francia queda prácticamente a la deriva. Francia viene a ser un ejemplo en la historia de lo que sucede precisamente cuando se rechaza la Biblia, ¿verdad? Así es. Ahora, comentando usted esto, me lleva al versículo 13, pastor, que quisiera leerlo y empezar a darle sentido. Dice: en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Este terremoto se puede relacionar con una francesa, un terremoto social. Exacto, con un hito histórico que fue la Revolución Francesa. Sí, correcto. Pero entonces aquí se habla también que los 2 testigos resucitan, ¿verdad? Después de los 3 días y medio. Es decir, Francia anula ese edicto que prohibía el cristianismo y nuevamente aceptan la libertad de conciencia, ¿no? Que quedaría de ahí en adelante como un derecho
para todas las naciones democráticas. Ahora, la exaltación, se habla aquí también que no solamente los dos testigos resucitan, sino que son exaltados, porque dice aquí en el 11:11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Entonces, la exaltación de los dos testigos nos lleva también a una época muy importante en cuanto a la Biblia. En los episodios anteriores veíamos, ¿verdad?, que el conocimiento profético se multiplica. Pero ahora aquí lo vemos en la figura de la exaltación de los testigos, y precisamente en esa época, después de la Revolución Francesa, se organizan las primeras sociedades bíblicas, que hasta el día de hoy son quienes patrocinan, dirigen la revisión de las escrituras y producen las versiones y los millones de ejemplares que circundan el globo. Así es. Es interesante una anécdota relacionada con Voltaire. Voltaire, se dice de él en el anecdotario histórico que él se jactaba de sus enseñanzas, y él decía con cierto orgullo, muy de la razón, muy de la época, ¿verdad?, razón humana, que después de su muerte la Biblia iba a dejar de publicarse y iba a quedar en el olvido. Sin embargo, es hasta un poco, pues, ¿cómo podemos llamarle? Bueno, es una... es algo hasta gracioso, podríamos decir, el hecho de que después de la muerte de Voltaire, en su misma casa, desde donde él imprimía los artículos para contradecir y contravenir el cristianismo, allí empieza también a publicarse la Biblia en la Sociedad Bíblica su casa británica. Llegó a ser adquirida por una sociedad bíblica, ¿no? Y en esa misma imprenta imprimieron la Biblia. Así es, y me hace recordar, pastor, el versículo: séquese la hierba y marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre, ¿no? Y yo le agregaría, y se abre paso a través de la historia. Bueno, creo que precisamente es algo que no debemos olvidar, ¿verdad? Y también viene el auge de las misiones, de misioneros de la talla, ¿verdad?, de Robert Moffat, David Livingstone, Guillermo Carey y Hudson Taylor, ¿verdad?, que marcaron esa época. Y antes de pasar otra vez al versículo que ya mencionaste, donde habla del terremoto social y menciona ahí un remanente, convendría hacernos unas preguntas para reflexionar sobre ese periodo en que la Biblia fue perseguida. Por ejemplo, ¿por qué Francia se volvió contra el papado después de que Francia era la nación que más apoyaba al papado? Era una hija amada del papado. ¿Qué podríamos reflexionar ahí? Pues lo que sucede, podemos voltear al pasado y encontrar a una Francia que estaba cansada, que estaba observante también de lo que ocurría con el falso pregón que tenía la iglesia de la época. Es interesante ver que Francia estaba en contradicción del Dios que Roma hasta ese momento le había mostrado. ¿Cuál era el Dios que Francia conocía de Roma? Pues era un Dios que es un Dios alejado de los principios bíblicos, era un Dios castigador, era un Dios que demandaba, que persigue sobre todo, es un Dios que demanda indultos, es un Dios que está lejos de la justicia y la misericordia. En ese sentido es que Francia empieza a levantarse contra, ellos pensaban que era contra el Dios que nosotros conocemos, sin embargo,
yo hago énfasis en que era el Dios que ellos conocían hasta esa época, ¿no? Entonces Francia se levanta contra el papado. Y equivocadamente persigue a la Biblia. Así es. ¿Verdad? Ellos pensaban que ese era el Dios de la Biblia, cuando en realidad era el Dios de Roma. Ajá. Y también otra reflexión, ¿verdad? Se puede levantar aquí. ¿Por qué primero el papado y enseguida Francia persiguieron a la Biblia? El papado lo hemos descrito anteriormente. Es esta época en donde comentábamos hace un momento, los dos testigos profetizaban con sacos de silicio. Es decir, el papado perseguía a la Biblia porque no podía comulgar con las enseñanzas que de ella encontraba. ¿Qué hace la Biblia en la mente del ser humano? ¿Verdad? ¿Te acuerdas que Jesús dijo, y conoceréis la verdad? Y la verdad os hará libres. Y la verdad os hará libres. Pues sí, esta época de oscurantismo lo que hacía era oprimir la razón bíblica, es decir, solamente se enseñaba en latín, un mensaje inaccesible al pueblo, y entonces el pueblo entendía o malinterpretaba la Biblia o simplemente no tenía al alcance las enseñanzas bíblicas. No tenían acceso hasta que la Biblia se empezó a traducir, ¿no? Al inglés, con Wycliffe, con Tyndale, Lutero, el alemán, Reina Casero de Reina Isabel de Valera al español, ¿verdad? Y así se va traduciendo, pero efectivamente no había acceso. Podríamos decir, ¿verdad?, que el papado en su momento y Francia persiguieron la Biblia porque no convenía a sus intereses, porque la Biblia desenmascara el error. Y como bien lo decías, ¿verdad? ¿Quién puede ser más fácil controlado? ¿Alguien que lee o alguien que no lee? ¿Verdad? Eso nos queda de enseñanza también a nosotros hasta la actualidad. En la actualidad. Los poderes, incluso en la historia muestra algunos casos, ¿no?, de que los poderes que quisieron controlar promovieron el analfabetismo, ¿no? Se opusieron a la educación. Bien, y entonces finalmente, ¿quién causó la caída del papado? Porque decíamos que el papado llega, Francia le pone un fin a su carrera perseguidora en el año de 1798. Claro. Y podríamos quedarnos ahí, ¿verdad? Y dejar fuera el rol de los dos testigos. Claro. Entonces, ¿quién es el que finalmente causa la caída de papado? El énfasis en el capítulo 11 de Apocalipsis nos lo explica claramente, ¿verdad? Como usted dice, en una primera instancia es evidente y es histórico, es un dato histórico, que en esta época el general Berthier, que era uno de los generales principales de Napoleón, va y quita los anillos que le otorgaban simbólicamente el poder al Papa Pío VI. Entonces se le lleva preso, ¿no? Y se dice en la historia que incluso en el epitafio de este Papa dice último Papa, ¿no? Es decir, que el poder del papado políticamente y terrenalmente se le arranca ahí. No obstante, es importante que nosotros recojamos la verdad inscrita en el capítulo 11, que nos dice que los dos testigos ya estaban profetizando. Si bien el mensaje era manchado por ser perseguidos los que proclamaban la verdad, o si bien fue un mensaje predicado en persecución y dentro de sangre, de mártires, el mensaje de Dios estaba en expansión. Es decir, desde que Lutero tradujera la Biblia, más adelante también, con Gutenberg y todas las traducciones que se venían haciendo de la misma Biblia, eso ayudó también a que la verdad se fuera asentando en las personas y que las personas tuviesen su propia interpretación a la luz del Espíritu Santo, que era quien hablaba a sus corazones. De esta manera también este movimiento bíblico-teológico contravenía la realidad también de Francia. Entonces, quien finalmente produce la caída del papado es la Biblia, no es el estudio, como tú lo has explicado, de la Biblia. Así es. ¿Verdad?
Pero entonces ese estudio de la Biblia va a preparar el surgimiento del remanente. Pero creo que esto será motivo de nuestra siguiente conversación Así para ir dando un paso más en la búsqueda de este remanente escatológico. Ok, en el siguiente vamos a regresar con el versículo 13 y ahondar un poquito más.